¿Qué tal? Domingo 3, qué sorpresa, ¿no? Eh, Estaba entre dos opciones, sentarme a escribir o grabar un pequeño video, muy cortito. Porque me pasé a la noche viendo un par de documentales sobre inteligencia artificial, la inteligencia artificial aplicada a la opinión pública. La Deutsche Welle produce cosas realmente interesantes, se las recomiendo vivamente. Y están en YouTube, no hay que pagar nada. Pero me quedé pensando con el tema de la inteligencia. Como desde las elecciones del 22 de noviembre al día de la fecha, ha habido, salvo algunas raras excepciones, un extraordinario cruce de enojos en las redes sociales por las cosas que uno dice. Por ejemplo, ayer un querido amigo recordó gente que está terminada en la vida política de mi partido, o por su propia decisión, o porque la sociedad los apartó. Pero no dejan de perder su capacidad de ciudadanos, su capacidad de personas que no tienen procesos con la ley, que nunca han sido sospechados, a los cuales se les imputa haber sido parte de la Junta Coordinadora Nacional. Repito por 10ª vez, yo no fui coordinadora. El radicalismo de los 80, del 83 en adelante, se dividió en muchos grupos, pero varias veces en general en dos grandes grupos. Lo que era la Junta Coordinadora Nacional, que venía de las universidades, y yo ya lo expliqué, le ofrecía a Raúl toneladas de currículum, como ahora. Y tipos como yo que militábamos en los comités, teniendo recursos y educación y formación, pero militábamos en los comités. Teníamos un comité, le pagábamos nosotros el alquiler a un comité. Alquilábamos una casa, preferentemente con un jardín atrás, un patio para hacer una parrilla, y militábamos en los barrios. Yo fui un dirigente barrial, para decirlo en términos actuales. Nunca un puntero, un dirigente barrial. Claro, en San Isidro. Pero un dirigente. Muy bien. Pero desde el día 22 que ocurrió esto, que ganó Milei, que al día siguiente Patricia o esa misma noche, o la noche siguiente, Patricia y Macri lo convocaron a Javier a la casa en Acasuso, la casa del expresidente, para conversar. Yo vengo calificando ese tipo de reuniones como reuniones que en el fondo van a ser un error. Parte del sistema democrático es la oposición. Cuando un dirigente con oficio, con años de política, le quitas la oposición, lo convertís en un tipo peligroso. Imagínense si a alguien que no tiene oficio, que es de por sí un tipo nervioso, más bien personalista, más bien irruptivo, más bien, le quitas oposición, suicidas a la sociedad. Por eso lo elegía Bacon. No hay peor cosa, decía Francis Bacon, para una nación que confundir al astuto con el inteligente. Una cosa es ser astuto y otra cosa es ser inteligente. Un medio que para mí es poco serio, que siempre ha sido utilizado para mandar mensajes, que es Infobae, lo lamento. Si el señor Haddad se enoja, pone el día de hoy dos títulos de los cuales quiero discurrir brevemente. Milei toma distancia. Yo lo tuiteé y le puse el nombre del autor, para que es una autora, para que no me insulten a mí, sino se dirijan al @ del autor, o autora en este caso.
Milei toma distancia de Macri porque no quiere ser manejado, viene de la nota. Y luego nuestro amigo Carpena, que lo lanzó a Horacio Rodríguez Larreta de candidato a presidente, cuando, como yo comentaba, estábamos contando los votos, ya había candidato a presidente por el PRO, suicidio de Horacio. Su ansiedad demostró que no solo no era inteligente, sino tampoco era astuto. Carpena dice que Macri está desilusionado, pobre santo mío, y que va a presidir el PRO, para alegría de los amigos del PRO, para encabezar una oposición constructiva. Las oposiciones por lo general son constructivas o obstructivas. El peronismo siempre fue una oposición que obstruía. Los partidos democráticos siempre han sido oposiciones que intentaron construir. Yo le quiero advertir a Mauricio, ahora en el llano, que él tiene dos opciones para tomar. Aprovechar este verano para recomponer la línea con Juntos por el Cambio, porque solo el PRO, sin Patricia, sin alguno otro que le van a comer, no alcanza para ser una oposición potente. Digámoslo todo. Cuando vos tomás distancia de la política, alguien te reemplaza. En política es como en la física. Si vos dejás un espacio, algo lo cubre. Si es un líquido, si es un gas, el aire, pero se cubre, no existe el vacío en política. Entonces él tiene que reconstruir primero lazos hacia adentro del PRO, que le va a costar muy poco, porque todo el mundo lo reconoce a él como el líder. El problema es con los votantes, porque hoy los votantes se mezclaron. Hay votantes que son del PRO, que son simpatizantes de Mauricio, que se fueron con Milei, aunque sea con el voto. Entonces él va a tener que rearmar Juntos por el Cambio. Y yo me atrevo a decir que el radicalismo no tiene ningún problema de volver a sentarse a hablar con Mauricio Macri, en un plano de igualdad. No iremos a Casuso, nos juntaremos a comer, que es lo que los radicales siempre hacemos. Nos juntaremos a comer en la quinta de algún amigo nuestro, cerca de su casa, para no tener que viajar tanto. Pero me parece que la experiencia de Mauricio como opositor constructivo, no me cabe duda que será así, pero dentro del espacio de Juntos por el Cambio nos hace un favor a todos. Potencia el espacio, se potencia él mismo, le marca la cancha a un Milei que me parece que se pasó de astuto, que está marcando un gobierno de un tinte distinto al esperado. Ayer alguien que yo quiero mucho, le tomé afecto, esas cosas que me pasan a mí, o yo te ignoro toda la vida, o te tomo afecto de inmediato. Yo soy en ese sentido muy particular. Tiró un tuit que se va a arrepentir él solo de haberlo tirado, porque yo no opero, no soy operador, soy un señor retirado. En este momento mi preocupación es un quirófano, no es la política. Y mis 8 hijos y mis nietos y mi mujer, que aprovecho que no está para grabar esto. Ustedes. Mi preocupación no es la política. En realidad, para ser sinceros, nunca mi preocupación fue la política, porque gracias a Dios nunca viví de ella. Viví de mis capacidades académicas. Y como mi especialidad, una de mis especialidades en el derecho público es el derecho administrativo, o era DROMI y litigaba contra el Estado,
o era abogado del Estado. Y uno aprende mucho siendo abogado del Estado, defendiendo al Estado. Es decir, yo mi militancia la llevé a la defensa del Estado. Bien. Les aclaro que a mí en Comodoro Pi se me conoce por ser el abogado que no ejerce, porque suspendí mi matrícula hace 30 años, sí, más o menos. Con el cual se podía hablar porque como yo no tengo intereses, me decían, Galleguito, sobre tal punto yo tengo una duda constitucional. Y sin preguntar de quién se trataba, me decían el punto, el tema. Y yo vertí una opinión. Milei toma distancia. Este es el mensaje que manda a través de Infobae y el amigo Haddad. Si nos ponemos a pensar, Milei fue astuto. Milei le sacó a Mauricio una pieza muy representativa que era de Patricia Bullrich. A nosotros nos sacó a Petri, no nos hizo ningún daño. Pero al PRO le sacó a Patricia. Patricia es simbólicamente una persona importante. Acusó el golpe como un alumno de Newman, con mucha elegancia. Pese al escándalo entre el Newman y alumni, que, bueno, la locura, los orcos también llegan a los hinchas del Newman, que son alumnos o exalumnos. Actitud, digo. Tirarle una lata de cerveza al árbitro, insultarlo, eso en rugby no se hace. De hecho, a un socio del Newman lo suspendieron por 6 años. Por 6 años no puede pisar una cancha de rugby. Si eso lo haría el fútbol, las canchas estarían vacías. Por lo tanto, y para redondear, bienvenido Macri a la oposición. Te sugiero que esperes, porque ahora no vas a querer hablar con Morales, que esperes a diciembre, que ya estamos, es decir, faltan unas semanas más, para hablar con el nuevo presidente del radicalismo. Vos tenés más amigos en el radicalismo de lo que vos te imaginás. Y nosotros no somos un partido populista. Podés hablar con nosotros. Porque decirnos populistas con Cornejo, decirle populista al gobernador de esta provincia que hace 4 años que no cobra ni las transferencias que le corresponden por coparticipación, y hace trenes, y hace escuelas. No quiero avanzar porque después dicen que yo trabajo para Morales. Flaco, Morales no tiene presupuesto para pagarme a mí. Le digo al que me dijo operador de Gerardo. Yo a Gerardo no lo veo. Y vuelvo a repetir, no necesito. Quizás los que me dicen estas cosas es porque en el fondo a ellos les gustaría manejar la información que casualmente uno maneja y adelanta, porque si ustedes hacen un poco de memoria o recorren los vivos, mejor dicho, los videos, y algunos tweets míos, todo esto yo lo adelanté. Yo adelanté que Javier se iba a inclinar al peronismo, yo adelanté que se iba a sacar de encima al PRO, y se sacó de encima al PRO sacándole, vuelvo a repetir, a la dirigente más importante que está a vuelo de decreto. Es decir, mañana Pose, el jefe de gabinete, le pone un decreto a Milei lo firma y Patricia vuelve a su casa. Entonces habrá sido una carambola a 2 bandas o a 3.
elimino una competencia como Patricia, la chupé en el gobierno, la pegué al gobierno, dentro de 6 meses la rajo, por algún motivo. Le saqué a Macri una pieza importante, lo debilité, lo obligo a bajar al llano, él siempre manejaba las cosas por atrás, lo obligo al Calabresa a bajar a la cancha. Hay una mente inteligente detrás de Milei, porque Milei todo esto no lo sabe hacer. Lo que deberíamos descubrir, ¿cuál es esa mente inteligente? Quizás vive en Suiza. Me parecía más honesto decirlo que escribirlo. Es mejor que esto pase ahora que pase dentro de 2 años. Porque tenemos 2 años para rearmar Juntos por el Cambio o volver a Cambiemos. Porque si hay una cosa que demostramos, más allá de las dudas razonables, es que no estábamos juntos por el cambio. Y que la palabra cambio lo agarra cualquiera. Hasta el peronismo usa el término cambio. Volvemos a hacer otra cosa. Nos rearmamos. Volvemos a juntarnos. Los hombres y mujeres de la República de bien. Y tendremos que volver a conquistar al público, al pueblo, a los ciudadanos que vieron en Milei una expectativa mejor. Muchos de los cuales votarían todos los días y 2 veces los domingos una propuesta encabezada o no por Mauricio Macri. Milei es astuto, o la gente que está detrás de Milei es astuto, pero como decía Francis Bacon, no son inteligentes, no le hacen bien a la nación. Porque Milei se está juntando a lo peor del peronismo y a lo peor del liberalismo. Porque el liberal, que es empresario, que tiene una consultora, gana en 2 días lo que el presupuesto nacional le ofrece en un mes. No se quema, no tiene que tener problemas con la custodia, no pierde clientes. Y para terminar, yo tengo un íntimo amigo mío, que no voy a decir quién es, pues es muy conocido. Es un economista fantástico. Va a los programas de televisión, es un académico, tiene una habilidad para contar las cosas y explicarlas. Se han cansado de ofrecerles cargo. Y él contesta de esta manera: no crean que soy egoísta, pero todavía soy joven. Y estoy en el proceso de acumulación primitiva, como diría Marx. Encima les toma el pelo. Estoy acumulando. Cuando ya haya acumulado y le haya asegurado a mis hijos y a mis hijas tranquilidad económica para el futuro, ahí me ofrezco a la nación. Mientras tanto, trabajo privadamente. Volveremos a armar Juntos por el Cambio a partir de marzo, calculo yo, porque los dirigentes se toman vacaciones. No se enojen conmigo. Yo solamente cuento lo que va a pasar. Enójense si no pasa. Acúsenme de operador si lo que yo digo no ocurre. Pero lamento decirles que lo que vengo diciendo hasta ahora ocurre. Ritondo no iba a ser presidente de la Cámara, no va a ser presidente de la Cámara. La tensión entre Patricia y Macri iba a llevar a una ruptura. La Corte no le está marcando la cancha a Milei. La Corte tiene la mayoría de ustedes no saben cómo es la mecánica. La Corte tiene una lista de procesos
a su consideración. Y tiene que seguir la lista de procesos, porque como todo proceso administrativo, y la Corte lo que hace son resoluciones de carácter administrativa, en carácter general, ¿no? Tiene que seguir el orden del expediente, salvo que estemos hablando de derechos humanos, que ahí sí puede hacer un salto. A eso se llama per saltum, pero no lo hace la Corte, se lo tienen que pedir. Pero un domingo a la mañana hablar de derecho procesal constitucional es medio aburrido. Los quiero mucho, les mando un abrazo, sean buenos, pórtense bien, nos veremos la semana con un vivo. Y después me relajaré para llegar a la extirpación del tumor de la mejor manera posible. Sean buenos, pórtense bien, los quiero mucho.